Explorar y comprender la personalidad humana es una tarea intrincada en el campo de la psicología. Esta complejidad se debe a que se trata de un conjunto de características únicas y relativamente estables que definen a una persona y se manifiestan a través de su comportamiento. A pesar de la dificultad inherente en la definición de la personalidad, los psicólogos han desarrollado herramientas de evaluación que permiten crear perfiles psicológicos que arrojan luz sobre la complejidad de cada individuo. Una de las evaluaciones más ampliamente utilizadas para este propósito es el MMPI. El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota se encuentra entre las herramientas más ampliamente reconocidas en el ámbito de la psicología para la evaluación de la personalidad, así como para identificar rasgos psicopatológicos generales y específicos, así como trastornos psicosomáticos en individuos. Esta prueba es considerada como un instrumento de evaluación básica, por lo que se puede aplicar en todas aquellas áreas en las que se necesite una evaluación de los rasgos de la personalidad. Antes de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron pruebas de personalidad, específicamente las pruebas objetivas estructuradas de personalidad, que evaluaban rasgos, tipos y estados de personalidad, así como la autoestima. En 1939, Hathaway y McKinley comenzaron a investigar y a desarrollar el MMPI para ayudar a diagnosticar a pacientes con trastornos mentales en la Universidad de Minnesota. A diferencia de otras pruebas de personalidad, el MMPI se diseñó para ser objetivo y útil en entornos clínicos y médicos, lo que lo convirtió en el inventario de personalidad más utilizado en todo el mundo. Se aplicó en una variedad de contextos, desde clínicas psiquiátricas hasta evaluaciones laborales y estudios de investigación psicológica y médica. Hathaway y McKinley diseñaron el MMPI original a partir de un sistema de clasificación diagnóstica de la década de 1930. Utilizaron criterios empíricos para crear 8 escalas clínicas originales basadas en la comparación de grupos de pacientes con diferentes diagnósticos y grupos de no pacientes. Estas escalas incluyeron hipocondria, depresión, histeria, desviación psicótica, paranoia, psicastenia, esquizofrenia e hipomanía, además de sujetos normales. A lo largo del tiempo se notaron deficiencias en el MMPI-2 original, como la obsolescencia de los datos de referencia, la presencia de ítems problemáticos, como aquellos relacionados con creencias religiosas o lenguaje sexista. Por lo tanto, se desarrolló una nueva versión actualizada que se llamaba el MMPI-2 en la década de 1980. El MMPI-2 conservó la mayoría de las escalas clínicas del MMPI original, pero se realizaron mejoras como nuevos datos de preferencia, la eliminación de ítems obsoletos. También se agregaron escalas de contenido para evaluar problemas psicológicos con mayor precisión. Sin embargo, con el pasar del tiempo se reconoció que tanto el MMPI como el MMPI-2 podrían ser complicados de aplicar e interpretar. Esto llevó a desarrollar una versión estructurada llamada el MMPI-2RF, que buscaba simplificar el test, hacerlo más relevante para los modelos actuales de evaluación psicológica. Se seleccionaron los ítems más clínicamente significativos de los 567 preguntas originales del MMPI-2, lo que resultó en una prueba más organizada y de aplicación más eficiente. El MMPI-2RF cuenta con 51 escalas organizadas conceptualmente y jerarquizadamente vinculadas a modelos actuales de personalidad y psicopatología. Este cuenta con 338 ítems. Para utilizar el MMPI-2RF, un test de evaluación psicológica, de manera adecuada, se requiere una titulación en psicología o psiquiatría con formación específica en evaluación psicológica, especialmente en la evaluación de la personalidad y la psicopatología en adultos. También es aconsejable haber realizado prácticas supervisadas y mantenerse al día con investigaciones recientes sobre la prueba. Los usuarios están obligados a proteger la confidencialidad de los materiales de la prueba y no revelar su contenido a menos que exista una orden judicial que lo requiera. Los materiales que componen esta prueba son los siguientes. Número 1. El manual. Este contiene las instrucciones detalladas para la aplicación, corrección e interpretación de las puntuaciones del test. También ofrece una base teórica y estadística de la prueba. También está el cuadernillo, el cual incluye las instrucciones para los objetos evaluados y los 338 elementos de la prueba. Este material no es reutilizable y los sujetos deben registrar sus respuestas en una hoja de respuestas sin marcar nada en el cuadernillo. También está la hoja de respuestas. Aquí se registran tanto las respuestas como los datos de identificación requeridos.
Después de la evaluación, el evaluador debe revisar que todo esté completo y correctamente llenado, minimizando las omisiones ya que puede afectar la corrección e interpretación de la prueba. También está el software de corrección. Se proporciona un software en un CD para la corrección del test. Los profesionales deben seguir las instrucciones incluidas en el código de acceso para la instalación y uso del software. Clave de acceso o PIN para la corrección. Esta hoja contiene el código necesario para corregir el MMPI-2 RF con el software proporcionado. También incluye instrucciones breves sobre cómo instalar y utilizar el sistema de corrección. Normas de aplicación. Para aplicar correctamente el MMPI-2 RF es necesario que el sujeto evaluado sea capaz de responder significativamente a los ítems. Esto implica que la persona evaluada sea capaz de ver, leer y comprender todos los ítems de la prueba. Segundo, que se empleen los métodos de aplicación establecidos. Y tercero, que la evaluación sea adecuadamente supervisada y se realice en un entorno adecuado. El tiempo necesario para completar el MMPI-2 RF suele oscilar entre 35 y 50 minutos en individuos con capacidades lectoras y cognitivas normales. El MMPI-2 RF debe aplicarse en un entorno tranquilo y relajado, donde el sujeto evaluado no esté expuesto a ninguna distracción. Antes de realizar la prueba, es aconsejable explicar a la persona las razones por las que se aplica el MMPI-2. La prueba está diseñada para aplicarse en una sesión, pero si una persona se siente deprimida o cansada, puede aplicarse en un máximo de 2 sesiones, sin que transcurra más de una semana entre ambas. Normas de corrección. El software de corrección permite obtener los resultados y el perfil del test inmediatamente después de terminar la aplicación. Ello requiere la introducción de las respuestas en la pantalla presentada por el ordenador y la prueba se corrige de forma inmediata. El perfil puede consultarse en la pantalla o imprimirse tantas veces como sea necesario. El proceso completo de corrección no requiere más de 3 o 4 minutos. El MMPI-2 RF es una prueba conformada por 51 escalas y 338 ítems. En este cuadro puedes visualizar cada una de ellas con su respectiva descripción. La primera corresponde a la escala de validez, desde la cual es necesario iniciar el análisis de los resultados obtenidos en la prueba para saber si son interpretables o si es necesario tener precaución en su interpretación. Esta escala permite realizar una evaluación exhaustiva de los posibles problemas de validez de protocolo y se clasifican 4 posibles problemas. El primero corresponde a la ausencia de respuesta al contenido, denominada como la escala interrogante, que evalúa si existe un número de omisiones importantes que puede afectar la interpretación de la prueba. El tipo más común de puntuación interrogante es la ausencia de respuestas. Sin embargo, también se tiene en cuenta si la persona evaluada da 2 respuestas opuestas al mismo ítem, es decir, marca verdadero y falso a la misma pregunta. Seguidamente está la inconsistencia de respuesta. Esta parte se enfoca en determinar si las respuestas de la persona son coherentes y lógicas, si presta atención adecuada a lo que se le pregunta o si responde al azar debido a distracciones o a falta de atención. BRIN-R detecta respuestas al azar o incoherentes, donde las puntuaciones altas sugieren que la persona respondió de manera descuidada y variable. TRIN-R identifica un patrón de respuestas aleatorias pero consistentes, es decir, la persona responde sistemáticamente sin importar el contenido de las preguntas. En tercer lugar tenemos la exageración de síntomas. Esta parte busca determinar si la persona distorsiona o exagera sus síntomas al responder. La escala de infrecuencia evalúa respuestas inusuales que no suelen ser comunes en la población general. La escala de psicopatología infrecuente detecta afirmaciones extremadamente negativas o exageradas que ni siquiera suelen ser hechas por personas con problemas psiquiátricos. La escala de quejas somáticas infrecuentes evalúa quejas somáticas que son tan inusuales que ni siquiera suelen presentarse en pacientes médicos con problemas físicos reales. Y la escala de validez de los síntomas mide la validez de las quejas somáticas y cognitivas que suelen ser características de personas que intentan exagerar sus síntomas. En cuarto lugar está la minimización de síntomas. Esta parte busca determinar si la persona minimiza o disimula sus síntomas y si presenta una imagen irrealmente positiva de sí misma. La escala de virtudes inusuales evalúa en qué medida la persona presenta una imagen excesivamente positiva de sí misma en términos de valores morales poco comunes. Y la escala de validez de ajuste mide en qué medida la persona muestra un ajuste psicológico excesivamente positivo. Para comprender la puntuación de cada escala es importante visualizar distintos puntos. Observando esta imagen al lado izquierdo se observa cada una de las escalas con su respectivo acrónico. En este caso sería el símbolo de interrogación de la escala interrogante, BRIN-R para la inconsistencia de respuestas variables, TRIN-R para la inconsistencia de respuestas verdaderas y así sucesivamente.
La PD nos indica el número de ítems que cumplen con dicha escala y la T indica la puntuación dada por el software de corrección. Por ejemplo, en el caso de la escala de inconsistencia de respuestas variables, la PD nos indica que hubieron 6 ítems respondidos por la persona de manera descuidada y sin prestar la debida atención al contenido de los ítems. La puntuación de T es de 53, que a su vez se encuentra dentro de un rango de luz verde, ya que al observar la imagen, la parte verde oscuro significa que no hay ningún problema significativo con la puntuación. La parte del medio, verde claro, nos indica que es importante tener precaución con dicha puntuación, y la parte derecha, verde aún más claro, significa que existe un riesgo considerable por tener en consideración. El manual de la prueba contiene información detallada sobre todos estos posibles problemas de validez de protocolo, la puntuación que indica el grado de validez de las puntuaciones, las posibles causas que explican la aparición de puntuaciones altas y sus consecuencias para la interpretación de protocolo en cada rango de puntuaciones. Además, el manual especifica también el número de ítems que conforman cada escala. Como en este caso, se observa la interpretación de la puntuación de la escala interrogante. En este otro, la escala de inconsistencia de respuestas variables, y en este otro, la escala de validez de los síntomas. La segunda categoría corresponde a la escala de dimensiones globales. El propósito principal es obtener una comprensión completa de la persona evaluada en términos de sus emociones, comportamientos y pensamientos. Esto nos ayuda a identificar inicialmente de dónde provienen los problemas o dificultades. Estas se clasifican en 3: las alteraciones emocionales o internalizadas, las alteraciones del pensamiento y las alteraciones del comportamiento o externalizadas. En este ejemplo se observa que la puntuación de T más alta corresponde a la alteración emocional o internalizada con un puntaje de 81. Esto nos indica que el problema ocurre principalmente a nivel emocional. Es importante saber que en el manual hay información detallada para la interpretación de cada una de las escalas y también tablas para facilitar la consulta. Por ejemplo, en este mismo caso está la tabla de alteraciones emocionales o internalizadas, que contiene información sobre los síntomas clínicos, tendencias comportamentales y características de la personalidad con sus respectivas puntuaciones, también consideraciones para el diagnóstico y consideraciones terapéuticas. También están las escalas clínicas estructuradas, las cuales nos informan en qué área sintomatológica están los problemas. Dentro de estas escalas se encuentra la desmoralización, las quejas somáticas, la escasez de emociones positivas, conducta antisocial, emociones negativas disfuncionales, entre otras. En este ejemplo, la escala que indica mayor puntaje corresponde a la escasez de emociones positivas con una puntuación de 92. Seguidamente están las escalas de problemas específicos. Estas tienen como objetivo analizar y profundizar en cada una de las áreas, es decir, se examinan aspectos más detallados y específicos en cada categoría o conjunto de datos. Estas se clasifican en 4 principales escalas. Las escalas somáticas cognitivas, que comprenden, por ejemplo, el malestar general o quejas de dolor de cabeza, entre otras. Las escalas de internalización, compuesta por la ideación suicida, inseguridad, ansiedad, propensión a la ira, entre otras. Las escalas de externalización, conformada por problemas de conducta juveniles, abuso de sustancias, agresión y activación, y las escalas interpersonales, conformadas por problemas familiares, evitación social, timidez, entre otras. En quinto lugar tenemos las escalas de intereses, las cuales nos indican cuál es el perfil de interés de la persona evaluada. Esta se divide en 2 escalas, las de interés estético-literarios, que se refiere al interés por la literatura, la música, el teatro, entre otros, y la escala de intereses mecánico-físicos, que abarca el interés por arreglar y construir cosas, las actividades al aire libre, la práctica de deportes, entre otros. Finalmente están las 5 escalas de personalidad psicopatológica: la agresividad, psicoticismo, falta de control, emocionalidad negativa y la introversión, cada una con su respectiva descripción. Finalmente, para la integración de los datos es importante tener una síntesis de las distintas hipótesis interpretativas, así como una revisión de posibles diagnósticos sugeridos en cada escala. También es importante valorar aspectos claves en los que hay que intervenir, por ejemplo, si en la persona evaluada existe un riesgo de autolesión. Además, es importante valorar aspectos que requieren una mayor indagación, posibles dificultades que pueden surgir en el tratamiento y cuáles son los posibles objetivos terapéuticos. Recuerda que los resultados obtenidos en la prueba son ingresados en el software de corrección, el cual nos brindará los resultados de una manera gráfica
con la respectiva puntuación obtenida en cada escala. No está de más recordar que en el manual de la prueba se encuentra toda la información necesaria sobre la descripción de cada escala, la información detallada sobre todos estos posibles problemas de validez de protocolo, la puntuación que indica el grado de validez de las puntuaciones, las posibles causas que explican la aparición de puntuaciones altas y sus consecuencias para la interpretación de protocolo en cada rango de puntuaciones. Además, el manual especifica también el número de ítems que conforman cada escala. El MMPI-A es la revisión del MMPI original para su utilización específica en la evaluación psicológica de adolescentes, pero incorporando las innovaciones introducidas en el MMPI-2. El objetivo de esto es identificar los principales problemas personales, sociales, conductuales, así como la psicopatología del adolescente. Los componentes de este es el cuadernillo de aplicación, hojas de respuesta, planillas de calificación básica, planillas de calificación de contenido, planillas de calificación suplementario, perfiles básicos, perfiles de suplementarios de normas estadounidenses. La evaluación se hace en adolescentes de 14 a 18 años de edad. La aplicación es individual o colectiva y dura aproximadamente 45 a 65 minutos. El MMPI provee una técnica útil y práctica en la evaluación de individuos que reportan problemas y síntomas de enfermedad mental. Probablemente también el número de investigaciones que documentan la validez y la confiabilidad del MMPI es un elemento importante para su éxito. De hecho, en la actualidad se piensa que una de las mayores virtudes del MMPI es contar con una escala de validez. Otra cualidad del MMPI es que provee evaluaciones confiables. Los investigadores en psicología y psiquiatría utilizan el MMPI-2-RF en estudios clínicos y de investigación, esto para mejorar las prácticas clínicas. Conclusiones. El MMPI-2-RF es ampliamente utilizado en salud mental para evaluar la personalidad y detectar trastornos mentales en adultos, proporcionando información detallada crucial para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado en una variedad de contextos de evaluación. Los resultados de la prueba ayudan a identificar áreas problemáticas en la personalidad del paciente, permitiendo un tratamiento personalizado y aumentando las posibilidades de éxito. Para los individuos evaluados, la prueba ofrece una comprensión más profunda de su personalidad y posibles preocupaciones, lo que puede facilitar la búsqueda de ayuda o la autorreflexión. El MMPI-2-RF es una herramienta versátil y valiosa. Por su uso debe ser realizado por profesionales capacitados y éticos debido a la sensibilidad de la información que proporciona y su impacto en la vida de las personas.